El 2026 es un año eminentemente electoral para la sociedad colombiana. Si bien es cierto, un buen sector de la opinión pública, la academia, las agremiaciones, incluso nosotros mismos como sociedad, ya empezamos a hacer las evaluaciones, algunos de manera cuantitativa, es decir, a través de estadísticas, evaluando indicadores de gestión, de logros, de metas alcanzadas, etcétera, etcétera, y otros simplemente acudiendo pues a las valoraciones subjetivas, personales, de opinión. Existe un mecanismo reglado, jurídicamente, socialmente aceptado, consensuado, para valorar el desempeño de tal o cual mandatario, de tal o cual gobierno, de tal o cual plataforma política que, gracias al ejercicio democrático de elecciones, tuvo durante un periodo determinado de tiempo bajo su responsabilidad la administración político-administrativa de un territorio dado. Para el caso de Colombia, este año, 2026, año electoral, es donde nosotros como ciudadanos, más allá de los otros mecanismos de participación que están instituidos en la Constitución Política de Colombia de 1991, tenemos un instrumento, a nuestro juicio, nuestro muy humilde juicio, demasiado contundente para hacer esa valoración del desempeño de X o Y mandatario o gobierno, que son las elecciones. Para nadie es un secreto que el ciudadano común, el que está habilitado para ejercer su ciudadanía, es decir, una persona mayor de edad y que no tenga constreñidos sus derechos políticos, pues tiene ese mecanismo, además de que es su derecho de elegir quiénes van a ser sus representantes en los cuerpos colegiados o de determinar, designar cuál persona va a ejercer los cargos uninominales de la administración pública, es decir, la alcaldía, la gobernación o la presidencia de la república. Pues bien, este año 2026, un año electoral, es el año en que el ciudadano común, por lo menos para el caso de Colombia, vamos a circunscribirnos al que más o menos conocemos, hace esas valoraciones, hacemos esas valoraciones. Se supone que este ejercicio valorativo, sobre todo en las democracias liberales de Occidente, ha sido normatizado, ha sido reglado, regulado a través de un marco jurídico. En Colombia, pues obviamente no puede ser la excepción y existe a partir de la Constitución de la República, la Constitución Política de Colombia, y todo su desarrollo legislativo, pues existe todo un sistema electoral a través del Código Nacional Electoral, el que está actualmente vigente. Pues bien, este pasado fin de semana nosotros los colombianos ya empezamos a hacer esa valoración. Valoramos el ejercicio del actual Congreso que termina este año su legislatura. En estos días hace el ejercicio del el último ejercicio, perdóname la redundancia, de legislatura que terminará en julio, cuando tome posesión los nuevos y las nuevas integrantes de esta rama del poder público, del legislativo, en sus dos cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Esa valoración ya la hicimos nosotros. Falta la otra valoración, la valoración del gobierno nacional, y esa la vamos a hacer en mayo. Pues bien, sobre estos dos temas que han suscitado y van a seguir suscitando, por lo menos en el primer semestre, la opinión pública nacional, es que queremos compartir con ustedes nuestras reflexiones en esta edición especial de la Conversa de fin de semana, sobre cómo este sistema electoral de nosotros es en estos días objeto de muchos reparos, de denuncias, y cómo va avanzando esa otra valoración, esa otra evaluación del actual gobierno nacional, del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, el próximo mayo. Cómo van esas pretensiones de distintos grupos políticos. Esos dos temas concitan pues nuestra atención y queremos compartir con ustedes estas reflexiones. Antes de arrancar con este análisis, queremos agradecerles a ustedes, a todos ustedes, pero sobre todo a aquellas personas que se han vinculado a nuestra campaña Una Vaca por la Conversa de fin de semana en el portal vaki.co a través de sus aportes. También a las otras personas que de una u otra manera también se han vinculado a esta propuesta
este ejercicio de comunicación, pero sobre todo de opinión alternativa e independiente. Los invitamos a quienes así lo consideren a hagan parte de Una Vaca por la Conversa, pero también hay otra forma muy importante en la que ustedes nos pueden colaborar, y es dándole me gusta y suscribiéndose al canal YouTube de La Conversa de Fin de Semana, por donde estamos compartiendo con ustedes este contenido. También los invitamos a que se vuelvan seguidores y también les den me gusta a nuestros diferentes perfiles en todas las redes sociales en las que hace presencia La Conversa de Fin de Semana. Estamos en LinkedIn, donde estamos creciendo, en Facebook, nuestra primera red, en X, en Instagram, en Threads, también estamos ahí teniendo alguna presencia. Invitarlos muy particularmente que también se suscriban, se vuelvan seguidores de nuestro blog, el blog de La Conversa de Fin de Semana en blogspot.com, un repositorio donde nosotros publicamos regularmente nuestras opiniones, nuestros ejercicios de expresión, para que ustedes de una manera más reposada pues accedan a este repositorio y puedan compartir alguno de nuestros contenidos de manera escrita mayoritariamente. Entonces también los invitamos a que se vuelvan suscriptores de nuestro blog, laconversafindesemana.blogs.com. Los dejo con unos muy interesantes mensajes que son de gran importancia para nosotros, pero sobre todo para ustedes. Empiecen a darle compartir en todas sus redes sociales. No se despeguen, que ya arrancamos con esta edición especial de La Conversa de Fin de Semana de hoy, 16 de marzo del 2026. No se despeguen, que ya arrancamos. Seguro que te has sentido así, con el cerebro hecho papilla, mirando una pantalla en blanco. La inspiración se ha ido de vacaciones, dejándote susurrar. No sé qué escribir. El manual del Embro. Todo lo prohibido, pero imposible de evitar. El manual del Embro es un ensayo que rechaza ser un manual serio de autoayuda o liderazgo. Pueden adquirirlo ya en amazon.com. Fraude electoral demostrado por la justicia, no por el presidente de Colombia. ¿Quién dice que es cierto entonces la frase del procurador, del registrador, del contralor y de la fiscal diciendo que desde hace 30 años se mejora el sistema electoral en Colombia? Está la demostración de que no. En 2014 hubo un fraude electoral en las elecciones de Congreso y lo que aquí se encontró como fraudulento sigue vigente. Aquí tengo las pruebas de cómo se usó en el 2022 contra mí y contra el pacto histórico, donde en exactamente 4.200 mesas por iteración del software de preconteo se modificaban los votos del pacto histórico y del candidato Petro, disminuyendo su votación, al punto que habían aquí sumados en estas mesas aproximadamente 400.000 votos que dejaron de sumársele al pacto histórico y se le agregaron al partido de la U. Rápidamente el intento de fraude fue controlado por nuestros testigos, porque 400.000 votos, si lo ponen en las cuentas, hubiera hecho empatar al doctor Hernández con mi candidatura e impedir que yo fuera presidente. ASD sigue siendo la empresa contratada de preconteo y la empresa ASD es filial de Thomas Gregg & Sons, cuyos propietarios logran permanentemente ganar la licitación gracias a los registradores del partido de la U. Fueron miembros de la junta directiva de Thomas Gregg & Sons y aquí cómo se hace el fraude económico. Quitando credenciales de testigos para que un partido no pueda mirar y con un software fraudulento que no ha querido ser verificado por nada del mundo. Se aplicó en el 2022 y espero no se aplique en el 2026.
Gracias por estar aquí conectados con la conversa de fin de semana en esta edición especial de hoy, marzo 16 del 2026. Para quienes apenas se conectan, en esta edición vamos a abordar de manera muy sucinta, muy rápida, dos aspectos importantes de este año electoral. Uno, el sistema electoral del que, como ustedes veían en el clip que compartíamos con ustedes, donde el presidente de la República de Colombia, nada más ni nada menos que el presidente, señala cómo este sistema electoral de nosotros tiene muchos reparos, cómo históricamente no ha brindado las garantías de ese deber ser del sistema electoral de Colombia. Eso vamos a hablar en la primera parte. Ya en la parte final vamos a adentrarnos un poquitico los primeros pasos sobre esa otra parte de la evaluación del actual gobierno que se va a dar en la elección de presidente y vicepresidente de Colombia el próximo mayo. Entonces vamos por partes. Vean ustedes en el clip introductorio a este segmento cómo Gustavo Petro, el encargado del Ejecutivo, muestra pruebas de cómo el sistema electoral colombiano, esta arquitectura constitucional que tenemos, que debería garantizarle a la ciudadanía general, a todos, todas las garantías, perdónenme el pleonasmo, todas las condiciones necesarias para que quien así lo disponga ejerza su derecho a ser elegido, es decir, poner su nombre a disposición para que el resto de la sociedad colombiana decida, supuestamente bien informado, si sus propuestas valen la pena ser elegidas y sus propuestas representan o no ese querer de un grupo mayoritario de ciudadanos, o si esa persona, hombre o mujer, en ejercicio de su plena ciudadanía, puede tener la facultad de dirigir la administración política de cierto territorio, vía alcaldía, vía gobernación o vía presidencia de la República. Se supone que este entramado, esta estructura, debe garantizarle a todos nosotros todas esas facultades para ponernos nuestro nombre a disposición del resto de la sociedad. Veíamos en una pasada emisión de la conversa de fin de semana, en los enlaces que están apareciendo arriba, cómo uno de los dos organismos que sostienen, digamos, que orientan el sistema electoral colombiano, pues no está dando esas garantías, o no estaba dando esas garantías. Es el Consejo Nacional Electoral. No nos vamos a detener aquí, los invitamos a que ingresen a nuestro canal YouTube, ahí están las reflexiones que hicimos alrededor de cómo este organismo colegiado no está haciendo de manera diligente, de manera justa, de manera imparcial, su ejercicio de garantía de los procesos electorales, sobre todo para las organizaciones, movimientos o partidos que aspiran a ejercer ese derecho a ser elegidos. Por el otro lado, de manera conjunta, está otra entidad que tiene, esta sí, a su cargo directamente la realización del proceso electoral, que es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas dos entidades que supuestamente, en teoría, deberían trabajar en llave para garantizarnos a todos nosotros transparencia y iguales oportunidades de acceso al favor del electorado, han sido objetos de recientes críticas severas, muy graves críticas, por un amplio sector de la sociedad colombiana, de la academia, de la parte jurídica, de la parte política obviamente, y de nosotros como sociedad civil. Si bien es cierto que el Código Electoral colombiano pues está escrito, hay una arquitectura jurídica muy bien, comillas, diseñada, la materialización de esos mandatos jurídicos, de esas prescripciones legales, pareciera ser un ejercicio que desdice de lo que debería ser
estos procesos de evaluación de los mandatos. La registraduría, y ya lo demostraba, por lo menos así lo afirma el presidente de la República de Colombia, no ha sido capaz, con todo el ente electoral, de brindarnos a los colombianos confianza sobre los resultados de ese ejercicio que es nuestro derecho de elegir. Mostraba el presidente de la República cómo históricamente estos procesos electorales, en todas sus versiones, han sido objeto de sabotaje consuetudinario, permítame la expresión. Es decir, todo el mundo le ha metido la mano para defender, promover intereses particularísimos, individuales o grupales. Cómo ese derecho ciudadano que tenemos todos a elegir y ser elegidos no es transparente y está viciado muchas veces por la manipulación indebida e ilegal de ciertos actores y de ciertos sectores de la sociedad colombiana. Y cómo, por más de que la tecnología de las informaciones y las telecomunicaciones ha avanzado de forma tal que nos debiera facilitar el acceso instantáneo y transparente a la información y a los procesos donde nosotros masivamente vamos a expresar nuestra opinión a través de nuestro voto, pues no han sido tan claros, tan prístinos, tan diáfanos como deberían ser y como lo prescribe el mismo marco jurídico electoral de Colombia. Una de las principales quejas que recientemente se le han hecho al vituperado, al acusado, al señalado sistema electoral colombiano es el oscurísimo manejo del software, de la tecnología, para hacer el escrutinio, es decir, para registrar y contar la decisión del elector, del soberano, es decir, de nosotros. Cómo más allá de esas prácticas históricas, como lo diría el doctor Gerlain, ya difunto, como el colombiano, son palabras del doctor Gerlain, que comparten muchos operadores políticos, desafortunadamente, como el colombiano se le ha acostumbrado que su intención de voto puede ser manipulada con cualquier cosa, con dádivas, con dinero, con promesas laborales, con promesas contractuales, con amenazas, con constricción, etcétera, etcétera. Esa ha sido nuestra historia. Pero no porque ese haya sido nuestra historia, es decir, el actuar repetitivo de un mínimo, de una minoría de la sociedad colombiana, quiere decir que eso está bien y que haya que normalizarlo. Tal como lo planteaba el doctor Gerlain, que en paz descanse, y como lo han seguido repitiendo una serie de operadores políticos a lo largo de todo el tiempo. Porque obviamente eso desdice de la razón de ser del proceso electoral, en donde todos supuestamente, y aquí sí que vamos a repetir eso de supuestamente, tenemos las mismas oportunidades, en teoría, para acceder al favor del electorado. La verdad es que no. La verdad es que todos nosotros hemos sido testigos mudos, desafortunadamente, testigos mudos, de cómo el que tenga el dinero suficiente, bien o mal habido, como el que tenga las conexiones suficientes, buenas o malas, como el que tenga el poder de las armas, legales o ilegales, y como el que tenga acceso a los centros de poder tiene una ventaja sobre el resto de ciudadanos que carecen de todas ellas. De ese otro resto de candidatos, precandidatos y precandidatas que a partir de sus hojas de vida, de su experiencia, de su conocimiento, de su formación técnica o profesional, de su contacto con la comunidad, quedan en desventaja frente a aquellos que tienen el poder económico o de la fuerza. Y cómo esa desventaja dentro del marco electoral colombiano
ha permitido, que durante tanto tiempo los mismos operadores, a través de sus partidos políticos tradicionales de la derecha colombiana, hayan permanecido por sécula seculorum, bueno, por lo menos hasta ahora, al frente de las decisiones colegiadas o al frente de las decisiones uninominales del país, con las consecuencias que hasta hace poquito venimos padeciendo todos los colombianos. Cómo a través de la manipulación del sistema electoral y de los mecanismos de vigilancia, conteo y registro de nuestras decisiones, de nuestros derechos, nos han sometido a la voluntad de unas minorías que han hecho uso indebido del poder, de la fuerza o del dinero para prevalecer unos ciertos valores, unos ciertos intereses, unos ciertos objetivos de un muy reducido número de ciudadanos, todos ellos poderosos política y económicamente, en desmedro del resto de la sociedad. Esa denuncia del presidente de la República se había visto corroborado con la infinidad de casos que, gracias a que recientemente la sociedad colombiana está pasando a través de un proceso como que de despertar, de abrir los ojos frente a esa realidad histórica que, por ser histórica, no necesariamente se debe naturalizar, como les decía al principio, hemos empezado a denunciar y hemos empezado a señalar, apelando inclusive a estas tecnologías que ahorita vamos a mirar cómo todavía siguen atrapadas por algunos oscuros intereses. Eso que nos decía el presidente de la República y que veíamos ahorita en el clip de inicio, se ve corroborado con estas otras denuncias que han sido pues ya registradas por ustedes y por otros medios. Miren el clip y ya vamos con la parte conclusiva de esta primera parte. Desde la registraduría estamos acompañando el último día de inscripción de candidatos. La emoción que se vive acá es impresionante. Estoy con la convicción intacta de que este cuatrienio que se viene para nuestro país va a ser el mejor de la historia. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Bueno, qué dicha saludarlos. ¿Cómo están? Ay, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Buenos días. Buenos días. Mucha juventud. Gracias. Mucha juventud aquí, esperanza para el país. Presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Oficialmente, muchísimas gracias a ti. Tan lindo. Entonces podemos darnos cuenta cómo eso que un sector de la sociedad colombiana, sobre todo la mal llamada gran prensa colombiana, la prensa capitalina al servicio de los grandes gremios de la producción de Colombia, venía señalando que era una falacia, que era una exageración, que era una mentira, que era terrorismo por parte del presidente de la República. Hemos visto todos y todas cómo, más allá de ser una exageración, más allá de ser casos aislados como nos lo han vendido durante tantos años, muestran una realidad innegable, que es esa normalización que nos han impuesto de la trampa, de la ilegalidad, de la delincuencia electoral por parte de los operadores tradicionales de la política en Colombia, mayoritariamente alineados o afiliados a la derecha colombiana. Entonces, el colombiano promedio, ustedes como nosotros, no puede seguir cayendo en la trampa de la desinformación y en la manipulación de la información. No podemos seguir normalizando de que, pues si eso ha sido siempre así, como decía el doctor Herrein, hoy casi que protagonista de esta conversa, de que al colombiano hay que darle un estímulo en platica, en puesticos, en contraticos, para que funcione, o si no, no vota. Como este entramado de la corrupción, del clientelismo, pues es el causante de muchos de los males. Y cómo históricamente, para que nos vamos un poquitico más allá,
esta forma de trampear las elecciones ocasionó el agravamiento de esa historia nuestra de violencia, como cuando el sistema electoral colombiano permitió que por la noche un candidato era presidente y a la mañana siguiente otro candidato fuera declarado como el verdadero ganador de esas elecciones, y cómo ese cambio en los resultados, en el conteo de nuestra decisión electoral, generó otro episodio de violencia aquí en Colombia. Entonces, afortunadamente nosotros ya hemos como que superado esa etapa de la respuesta violenta a esta violencia electoral, porque esa también es una forma de violencia, cuando nos agreden, nos constriñen nuestro derecho a votar. Entonces, aquí, y con esta reflexión terminamos esta parte, llamado nuevamente a todos nosotros, un autollamado a los colombianos y colombianas, es que en esta última parte, esta evaluación que le estamos haciendo los colombianos y las colombianas al actual gobierno, la del Congreso ya la hicimos, falta la del presidente, rodeemos a la democracia. Y ojo, aquí quiero ser muy claro, rodeemos a la democracia, no a la institución de la registraduría, en cabeza pues del registrador. No es salir en defensa del registrador, que nos está debiendo demasiadas explicaciones. Nos tiene que explicar por qué están pasando todo este poco de cosas que él dijo que no iban a pasar. ¿Por qué estaba obligando a unos colombianos a casi que a delinquir, permitiendo la facilidad de la manipulación de los E14 al dejar espacios en blanco? ¿Cómo sale a decir que todo está bien cuando por el contrario hemos estado mirando que no todo está bien y más bien muchas cosas sí han estado mal? Y que no es cierto eso que dice la prensa capitalina de que esos son eventos esporádicos, casuales, no, aislados, no. A eso tenemos que centrarnos todos a rodear la democracia, nuestro derecho a elegir y ser elegido. Y a las agrupaciones políticas, los movimientos y los partidos, a que mientras hacemos una reforma política electoral de fondo, estemos súper vigilantes con los mecanismos que este marco jurídico nos permite, es decir, a través de los testigos electorales y a través de los mecanismos pues, de queja, de reposición, de nulidad, que el mismo Código Electoral le permite a quienes hacemos parte de este ejercicio. Nuestro llamado es a rodear el ejercicio democrático de la elección, a denunciar a estos bandidos y bandidas que pretenden violentarnos nuestro derecho a elegir y ser elegidos. Mientras el próximo gobierno, con este nuevo Congreso, avanza en esa reforma de nuestro sistema electoral para garantizarnos ese derecho ciudadano, yo quiero invitarlos a que no se desconecten. Vamos a hacer una muy breve pausa con unos muy breves mensajes. No se olviden de darle manita arriba, me gusta este video y suscribirse al canal YouTube de La Conversa. Y ya regresamos con la parte final de esta edición especial de hoy, 16 de marzo del 2026. El manual del Embro. Todo lo prohibido, pero imposible de evitar. El manual del Embro es un ensayo que rechaza ser un manual serio de autoayuda o liderazgo. Pueden adquirirlo ya en amazon.com. Seguro que te has sentido así, con el cerebro hecho papilla, mirando una pantalla en blanco. La inspiración se ha ido de vacaciones, dejándote susurrar. No sé qué escribir.
muy amables por estar aquí con nosotros en esta conversa de fin de semana. A quienes apenas están llegando, se están conectando, contarles que en esta edición especial estamos hablando sobre dos temas que este año pues son temas recurrentes en la opinión pública colombiana, el proceso electoral colombiano, pero en esta edición especial estamos centrábamos esta primera parte de las reflexiones en las falencias del sistema electoral colombiano y cómo salieron verídicas, cómo resultaron ciertas las denuncias que había hecho el presidente de la República, Gustavo Petro, en torno a al muy discutido sistema electoral colombiano y cómo el actual registrador nacional del Estado Civil, encargado de materializar las elecciones y de dar todas las garantías, pues nos debe a todos los colombianos y colombianas una serie de explicaciones que hasta el momento no ha sido capaz de hacerlo, no ha querido, y cómo la prensa colombiana, la mal llamada prensa tradicional capitalina, sigue tratando de vendernos, de normalizarnos la corrupción como algo que es espontáneo, que es recurrente, y que como es recurrente, pues digamos que de alguna manera hay que naturalizarlo. No, nada, eso no es cierto, y tampoco es cierto que son hechos espontáneos. Eso es una falsear, eso es falsear la realidad. No por decir que no va a pasar, que no está pasando, nos va a eximir de que pase. Eso es autocomplacencia, como nunca lo hemos visto, entonces pueda que no pase. No. Ese es un ejercicio muy pueril, muy infantil, muy insultante para la inteligencia de los colombianos, esta estrategia de la prensa colombiana, de la prensa tradicional. Bueno, esa fue la primera parte. Llamábamos pues a rodear no al sistema electoral ni a las instituciones muy discutidas, Consejo Nacional Electoral y Registraduría, sino a rodear el proceso en sí, es decir, a proteger nuestro derecho ciudadano a elegir y ser elegido. En esta otra parte, ya para culminar esta edición especial, queremos tocar un tema que pues obviamente de aquí a mayo vamos a reiterar, vamos a repetirnos, que es el de las candidaturas a la presidencia. Junto con la evaluación que le hicimos al Congreso de la República cuando decidimos cuáles nuevos integrantes o cuáles viejos integrantes van a hacer parte del Senado y de la Cámara de Representantes el pasado fin de semana, un importante sector de la ciudadanía colombiana también decidió a través de una consulta quiénes iban a ser sus candidatos a la presidencia de la República en las elecciones que se van a llevar a cabo el próximo mayo de este 2026. Más allá de las especulaciones, las apuestas, las cábalas que se hacen alrededor de las encuestas, sobre las cuales nosotros aquí en La Conversa ya hicimos un programa que en los enlaces que aparecen arriba pueden encontrar, o en nuestro canal de YouTube también los pueden localizar. Queremos mirar de manera muy rápida, muy sucinta, el escenario actual, sin demeritar, pues sin quitarle el valor ni su derecho, mucho menos eso, pues quitarle el derecho a los ciudadanos y ciudadanas de aspirar a ser elegidos, de contar con el favor del elector. Pues no se puede negar que hay dos, diríamos tres campañas, para no hablar de nombres, sobre las cuales se centra la opinión pública y sobre las que uno podría afirmar estaría la mayoría de la decisión del electorado colombiano. Es decir, las tres campañas más opcionadas hasta este momento, que son la campaña del partido del actual gobierno, del Pacto Histórico, en cabeza de Iván Cepeda para la presidencia y de Aida Quilcue para vicepresidencia. Y la campaña de Abelardo de la Espriella con el exministro de Hacienda del pasado gobierno de Duque, y la campaña de la derecha tradicional
colombiana en cabeza de la señora, hasta hoy todavía senadora Paloma Valencia, y el ex integrante de los gobiernos uribistas, el señor Oviedo. Vuelvo y repito, sin demeritar las otras aspiraciones, valiosas ellas, justas para algunos, pues estas 3 campañas son las que concitan nuestra atención. Por ahora, vuelvo y reitero. Pero para el espacio de la conversa de fin de semana, estas 3 campañas concitan nuestra atención porque de una u otra manera reflejan lo que es Colombia. Más allá del cliché, y ese sí que nosotros consideramos que es un cliché, de la polarización, con el que a las nuevas generaciones, nosotros las viejas generaciones, pretendíamos domesticar en el sentido de aislarlos del debate, de evitarles el cansancio extremo del pensamiento crítico, de la contrastación de las ideas, de las razones, de los argumentos, de las pruebas, de las evidencias científicas, académicas. Nos inventamos, nuestra generación nos inventamos el cliché de la polarización, que no es sino la cara fea de la otra moneda del fascismo, que es el de la homogenización, el pensamiento único. No polarice, no contradiga, no critique. Pensemos igualito y verá que así a todos nos va bien. Pero pensemos igualito al que tiene el poder. Porque de lo contrario, pues usted es un polarizador, usted es un violento. Esa unión conceptual, pero sobre todo de etiquetas, es lo que puso de moda el asunto de la polarización. Nosotros creemos, humildemente creemos que la polarización, primero de todo, es un fenómeno natural. Los que estudian física saben de eso, que la polarización, los que estudian ciencias sociales saben muy bien que eso de la polarización, inclusive en términos de Hegel y de Marx, de la dialéctica, pues son necesarios para el avance de la historia de la misma naturaleza, etcétera, etcétera. No vamos a detener eso. Entonces, no es un fenómeno extraordinario ni es un fenómeno per se negativo. Lo que pasa es que en las recientes discusiones de los gurús de la política tradicional se señala de polarizador aquella persona que se sale de la línea del pensamiento general, del mainstream que llaman los especialistas, o de la maqueta original, del paradigma impuesto general. Entonces, cuando usted se sale, usted es un polarizador. Pero más allá de esa discusión, que podríamos volver a hacerla, lo que se muestra aquí es la realidad de Colombia en estas campañas. Por un lado, una derecha que representa esos sectores que tienen esa ideología de derecha, quienes defienden la propiedad privada como un derecho fundamental, inclusive por encima del derecho a la vida, por encima de la dignidad humana. Tienen todos sus derechos, no ha faltado. Quienes creen pues que la familia pues tradicional, hombre-mujer, es la pieza fundamental de la sociedad y así tendría que ser. Quienes piensan que la religión, independiente pues del nombre, la etiqueta que tenga cada iglesia, debe cogobernar la sociedad colombiana. Quienes creen que solo las élites aristocráticas tienen el poder, la capacidad para administrar, pues están alineados en ese sector del pensamiento político, de la ideología política. Quienes creen que el capitalismo es la solución a todos los males de la humanidad. Quienes creen que es la empresa privada la única capaz de solucionar todos los problemas de una nación. Y están quienes están en la otra orilla, quienes creen que no es el esfuerzo individual, sino el esfuerzo colectivo el que puede lograr que una sociedad se desarrolle,
quienes creen que no es necesario un pensamiento único, sino la contrastación de ideas, cómo se puede avanzar, quienes creen que todos tienen derecho a todo, quienes creen que la religión no debe ser parte del cogobierno del país, quienes están en el otro lado, quienes creen que todos tenemos el derecho a gobernar. Entonces, esas dos formas de entender la sociedad están reflejadas en estas campañas. La campaña de Abelardo, de un sector de la sociedad que cree pues que el emprendimiento humano debe reflejarse en la riqueza, en una riqueza para el consumo excesivo, para la ostentación, y que únicamente son quienes son capaces de hacer negocios los que tienen derecho a los derechos de una sociedad. De ese mismo lado están, y ahí viene la paradoja, ahorita nos vamos a detener en eso antes de terminar, la otra pareja, la de Oviedo y Paloma Valencia, sobre todo en el sector de Paloma Valencia, que representa ese conservadurismo colombiano, el latifundismo, el clasismo, la estratificación social, económica, política de las personas, junto con esa tecnocracia de la nueva derecha o la derecha alternativa que representa Oviedo, la cara light, la cara play, la cara bien de la derecha, que está matizada en estas dos propuestas electorales. Y que si hacemos una evaluación muy por somera, aquí no vamos a tener más tiempo más adelante, pues estas dos dupletas, estas dos parejas representan el statu quo que durante 200 años nos ha traído a lo que somos ahora. Una de las sociedades más inequitativas del mundo. No es narrativa, no es percepción, no es opinión. Están las cifras de la Organización Mundial de Comercio, están las cifras de la ONU, están las cifras de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Desarrollo Interamericano, que tendrán de todo menos de ser marxistas, zurdos, chavistas, petristas, todo lo contrario, más para el otro lado, que dicen que eso somos. Y están del otro lado una propuesta que aspira a captar la atención de la ciudadanía, que cree en que el avance social es tan o más importante que el avance económico, sin decir que los dos no sean válidos, en el que vamos es reemplazado por voy, en el que lo nuestro reemplaza a lo mío, y en el que todos cabemos, sin distingo de clase, de etnia, de profesión religiosa, de profesión laboral o académica, sin distinción de la familia, en el sentido de cuál es su concepción de la familia, que va de la familia tradicional, de la derecha, padre, madre, hijos, a la familia distinta, diversa de la otra propuesta, en la que incluso la familia social es realmente la importante, la familia extensa, incluye la comunidad. Esas dos visiones se están enfrentando. Sobre esas dos visiones de realidad, de sociedad, de humanidad, es la que tenemos que decidir nosotros los colombianos el próximo mayo. Sobre cómo van a tramitar estas propuestas, capitalismo por el lado de la derecha, el progresismo, la economía liberal por el lado de acá, de la izquierda colombiana, vamos a ser testigos nosotros durante estos más de casi 60 días que quedan para la próxima elección, sobre las percepciones que ambas orillas ideológicas nos compartan a nosotros sobre el futuro de Colombia. Es que tenemos que decidir. La invitación, y ya con esta terminamos,
es a que no caigamos o no sigamos replicando estos clichés como lo de la polarización, pero sobre todo no caigamos en la descalificación del otro, pero sobre todo en la agresión hacia el otro. Y esto es un llamado a ambos lados. No podemos estar nosotros tildando a una orilla o a la otra orilla de homofóbicos para escampar nuestra burla por la comunidad LGBT, solo porque no está alineado en nuestra ideología política. El gay es bueno si es de derecha o es bueno si es de izquierda. Ojo con eso. El negro es bueno porque es de derecha o el negro es bueno porque es de izquierda. El indio es bueno porque es de derecha o el indio es bueno porque es de izquierda. Ojo. En esa trampa de las bodegas del odio, de la grosería, de la patanería, de la violencia, no podemos seguir replicando. Los mensajes para promover una u otra propuesta tienen que ir centradas en eso, en propuestas, en visiones de la realidad, en alternativas a esto que hemos venido haciendo casi más de 200 años, en promover lo bueno que se ha hecho o que se puede hacer de ambos lados. Ya cada uno de nosotros tendrá que definir qué es lo bueno o malo para la sociedad y para nosotros mismos. Ya cada uno de nosotros tendrá que, contrastando versiones, mirando más allá de los titulares tendenciosos de la mal llamada gran prensa colombiana, más allá del alineamiento inclusive de las mismas organizaciones encargadas de la democracia, registraduría, Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, de la misma justicia, tenemos que nosotros ser capaces de mirar qué es lo mejor para nosotros mismos y para nuestra sociedad. Pero sobre todo esto vamos a seguir hablando en próximas ediciones de la Conversa de Fin de Semana. Por hoy no molestamos más. Invitarlos a que sigan pendientes de nuestros contenidos en todas nuestras redes sociales, a que le den me gusta a este video, se vuelvan suscriptores de nuestro canal de YouTube y en términos generales de todas nuestras redes sociales. A que se den una pasadita por nuestro blog, laconversafindesemana.blogspot.com, para que miren nuestro repositorio de columnas de opinión, de contenido, y para que nos veamos aquí en una nueva edición de la Conversa de Fin de Semana. Cuídense mucho y nos estamos viendo y oyendo. Péguese la conversación adecuada para que no lo sigan desinformando.